Bienvenidos a una nueva clase del curso de PHP y Laravel. Bien, ya aprendimos los tipos de datos que eran y los operadores que influían sobre esos tipos de datos, especialmente numéricos, ¿no? En el sentido de tipo de datos de integer y flotantes, ¿no? O double o decimales. Ya aprendimos a operarlos, pero todo esto que vimos no es suficiente para poder empezar a crear un algoritmo, un flujo de digamos, de procesos en donde tomemos ciertas decisiones en base a los valores que tienen esas variables. Para poder trabajar con eso, vamos a trabajar con algo que se llaman estructuras de control, ¿sí? Esta clase se va a enfocar en tres estructuras de control muy conocidas, que son el if, el else y el else if, ¿sí? Pero las estructuras de control engloban todo lo que tiene que ver con iteraciones y condicionales, ¿sí? Nosotros en esta parte del curso vamos a trabajar con condicionales. Entonces, supongamos que vamos a crear una nueva row de estas para ponerla debajo. Para ponerla arriba de todo. Vamos a crear div row. Vamos a crear nuestro class call 12. Y dentro vamos a agregarle esto, ¿no? Esto que habíamos dicho que era parte de esta estructura nueva que estamos armando para definir el diseño de cada uno de los bloques. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarle este info por... Podríamos probar un danger, aunque me parece que es demasiado. Vamos a probar. Vamos a venir para acá y refrescar. Bueno, quizás no tanto. Ahora vamos a ponerle el color. Bueno, el título. Esto va a ser clase condicionales. Condicional if. Porque hay varios condicionales. Ahora lo vamos a ir viendo. Me parece que es demasiado. Me parece demasiado color esto. Tenemos danger warning. Pero tenemos... está bien, no usamos warning. Bueno. Para poner un poco de diferencias, ¿no? El diseño. Ahí está. Es demasiado color, me parece. Bueno, quizás usando un primary estemos bien. Un primary de vuelta, total. Lo importante es que se diferencie uno de otro. Bien. Bueno. Entonces, tenemos nuestro conditional if. ¿Cómo se arma? Bueno, en primera instancia supongan que tienen lo que sería nuestra estructura de PHP, ¿no? Y dentro de este script de PHP vamos a crear un name que sea max. Vamos a poner un... Sí, vamos a arrancar por poner un name. Para poder evaluar, por ejemplo, si este name es igual a max o no lo es, vamos a usar if. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que poner if y entre paréntesis la expresión que queremos evaluar. Que la expresión que vamos a evaluar puede dar true o puede dar false, ¿sí? En base a eso va a entrar por un lado o por otro. Si le decimos if name es igual, doble igual, esto es un operador de comparación. Nosotros la clase pasada vimos operadores aritméticos, ahora estamos viendo un operador de comparación. Si es igual a max, entonces vamos a devolver un eco que diga sos el indicado. ¿Sí? Entonces, en este momento, si nosotros ejecutamos este código, corremos, dice sos el indicado. Pero ¿qué pasa si agarramos y cambiamos esto por maxi? Venimos acá, refrescamos y no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta condición dio false, ¿sí? Esta condición es falsa porque name no es igual a max, ¿sí? Si quisiéramos que dé verdadera, tenemos que preguntar justamente si no es igual. ¿Y cómo hacemos eso? En vez de mandar dos iguales, mandamos un signo de pregunta y un igual, que significa es distinto de. O sea, si name es distinto de max, entonces va a tirar este mensaje. Vamos a refrescar. Y ahí está. ¿Por qué? Porque esto es la condición contraria. Entonces, volvamos a la igualdad. Dijimos, si name es igual a max, entonces aparece esto. Pero si no, deberíamos hacer algo al respecto, en este caso. O sea, este if, esta estructura condicional, esta estructura de control, está bien. Pero nosotros tendríamos que poder evaluar qué pasa en el caso de los falsos, en el caso de que no sea de esa manera. Entonces vamos a escribir else y poner echo no sos el indicado.
El else, el else es el si no, ¿sí? O sea, acá el if es el sí y el else es el si no. Entonces, si name es igual a max, entonces sos el indicado. Fíjense que yo abro llaves, eso es importante. La llave encierra el resultado de la condición. Entonces, si name es igual a max, sos el indicado. Si no, no sos el indicado. Entonces en este momento debería devolver no sos el indicado porque name es igual a maxi. Entonces venimos acá, refrescamos y dice no sos el indicado. Excelente. Bueno, esta es la forma en que nosotros tenemos de evaluar la condición. Pero supongamos que tenemos una tercera vía, ¿sí? Resulta que está bien. Dice Maxi. No es, podría no ser el indicado. Pero quizás sí lo sea y no es Max lo que buscamos, sino Maxi. O sea, el nombre completo que está acá. Entonces, ¿cómo hacemos si necesitamos evaluar una condición adicional? O múltiples, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos usar un OR, ¿sí? Un operador OR, que es esto, en donde decimos si name es igual a maxi o si es igual a max, ¿sí? Entonces tenemos, este OR lo que hace es básicamente evaluar si una de las dos es verdadera, ¿sí? Con que una de las dos, o múltiples, porque podemos poner todos los OR que queramos, es verdadera, entonces va a entrar por acá. Si no, va a ir por acá. Entonces grabamos y va a decir sos el indicado, porque justamente name es igual a maxi. Excelente. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos que en el caso de maxi, ¿sí? Y no max, devuelva un mensaje a medias, ¿sí? No, un mensaje que diga podría ser el indicador, un mensaje que sea más una predicción, no una seguridad. Porque acá lo que estamos haciendo es diciéndole, ok, si una de las dos es verdadera, entra por acá, pero quizás en el caso puntual de este nombre necesitamos una condición adicional. Entonces, ustedes me pueden decir, ok, bueno, es muy simple, vengo acá, digo, armo otro if, donde pregunto si name es igual a maxi y devuelvo lo que quiera. Sí, pero ya habré devuelto otro mensaje. O sea, voy a devolver que no es el indicado y después voy a evaluar de vuelta. Y otro me va a decir, ok, bueno, pero en el else puedes hacer esto. Puedes agarrar y decir, ok, si no, sí, maxi, entonces pasa una cosa. Y si no, entonces no sos el indicado. Lo cual es válido. Eso es, se llama condicionales encadenados. O encadenamiento de condiciones. Perdón, condicionales. Encadenamiento de condiciones. Lo cual está bien. Pero hay una forma que es mucho más práctica, ¿sí? Y mucho más legible. Lo cual se llama else if. ¿Cómo se escribe? Básicamente, luego del else vamos a cerrar y vamos a poner else if y vamos a encerrar la condición que nosotros necesitamos, que es name igual a maxi. Vamos a abrir una llave de nuevo y vamos a quitar esta llave que se pone por defecto, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos una evaluación de dos posibles condiciones y una salida en el caso de que no sea así. Entonces, vamos a poner echo podrías ser el indicado. ¿Sí? O sea, hay una probabilidad de que sea, porque básicamente no tiene el nombre así tal cual, pero tiene una variación. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a eliminar la i para que quede max. Perfecto. Entonces vamos a venir acá y vamos a refrescar. Entonces tenemos sos el indicado. Excelente. Bueno. Ahora vamos a venir por acá. Ahora vamos a hacer una cosa. A ver si me sale. No, porque se me va el otro monitor. Quería... Bueno, vamos a poner esto ahí y esto acá. Ahí está. Vamos a cerrar esto acá. Así se ve mucho más sencillo. Ahí está, excelente. Entonces ahora tenemos los dos. Y además como nuestro sitio está en Bootstrap, por lo tanto es dinámico, es responsive, con un ancho dinámico, básicamente tenemos esta forma responsive que no nos scrollea hacia los costados. Bueno, entonces tenemos max, perfecto. Sos el indicado. Vamos a poner maxi. Vamos a grabar y vamos a correr. Y dice, podría ser el indicado, ¿sí? O sea, entró por acá. Y si no, por ejemplo, ponemos maxis
y corremos, no sos el indicado. Porque justamente comprobó si se llamaba Max, no. Se llama Maxi, tampoco. Entonces no sos el indicado. Y nosotros podemos agregar todos los else if que queramos, ¿sí? De hecho, podríamos combinarlo, ¿no? O sea, decir, bueno, se llama Max, pero también tiene un año, ¿no?, de nacimiento, por decir algo, no sé, 1990. Y ese año lo podemos condicionar acá. Entonces vamos a usar otra cosa, otro operador que es de condición, que es el li. El li, a diferencia del or, exige que todas las condiciones por las cuales esté involucrado el li sean true, ¿sí? Entonces, year 1990. Entonces, si el nombre es Max y el año es 1990, entonces es el indicado. Ahora, si no, si el nombre es Maxi, podría ser el indicado, y si no, no es el indicado. Entonces vamos a guardarlo y esto va a dar que es el indicado. Si refrescamos, dice que soy el indicado. Perfecto. Pero, si yo cambio esto a 1991, ¿sí?, y vengo por acá, me va a decir automáticamente que no soy el indicado. ¿Por qué? Porque la fecha ya es incorrecta, ya de por sí. Se asegura de que si la fecha de nacimiento no es la misma, entonces no soy el indicado. Ahora bien, ¿qué pasa si bien la fecha es incorrecta, pero tiene el nombre Maxi? ¿Sí? Si refresco, va a decir podrías. ¿Por qué? Porque si bien esto es totalmente falso, esto sí es true. En este caso. Entonces, esto sí se da. Ahora, podríamos también en el else if hacer la condición del i con el año y podríamos tener una aproximación. De hecho, vamos a usar algo más que es muy útil en este sentido, que es si el año es mayor a 1800, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si se da el caso de que, está bien, el año es... no, perdón, en vez de mayor vamos a hacer menor. Ya se les mostré las dos condiciones, de hecho. Menor a, por ejemplo, 2019. Entonces, si el año es menor a 2019, ¿sí?, y el nombre es igual a Maxi, entonces ahí tenemos una posibilidad de que sea. Entonces refrescamos y sigue diciendo podría ser el indicado porque fue por acá. Ahora, si se llama Max, refrescamos, va a decir que no es el indicado porque el año especifica exclusivamente que tiene que ser 1990 y tiene la condición del i, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos, digamos, encapsulado el comportamiento que necesitamos. Ahora, vamos a hacer una cosita más. Vamos a tirar un mensaje adicional, ¿sí?, que sea, por ejemplo, un rango, ¿no? Entonces decimos, sí, el año. Esto usando los conocimientos que ya tenemos en los comparadores, digamos, en los signos que nos comparan la sigla o la SOR, ¿no? Si el año es mayor a 1800 y el año es menor al 2019, ¿sí?, entonces, más que mayor a 1800, sería mayor a 1960 quizás, 1950. Bueno, si es mayor a esto y menor a esto, vamos a mandar un mensaje que sea estás viviendo en esta época. Y a esto vamos a agregarle un BR. ¿Sí? Básicamente es para decir, bueno, si esta persona está técnicamente viva, ¿sí?, entonces son las personas que nacieron entre esta época y esta época, ¿no? O sea, entre el año actual, que es 2019, y 1950, que más o menos unos, ¿cuántos? 60 años, un poco más quizás, 70 años, vamos a sacar la cuenta. Calc, a ver, 2019 menos 1950 son 69 años, sí, 70. Quizás exageré un poco, pero bueno, más o menos estás viviendo en esta época. Entonces, de esta manera nosotros, ¿sí?,
evaluamos un rango, ¿sí? Un rango que va de un número que tiene que ser mayor y a la vez tiene que cumplirse otra condición. Entonces decimos, bueno, si este número es mayor a tal otro, si este año es mayor a tal otro y menor a tal, entonces estamos estableciendo un rango. Si refrescamos esto, va a decir, estás viviendo en esta época y no sos indicado. Pero si ponemos, por ejemplo, 2991, un año totalmente irrisorio, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna condición para que pueda pasar eso. Así que bueno, esto fue el condicional de if. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Sé que estas clases están siendo un poco largas, pero me interesa profundizar muchísimo porque esto lo vamos a aplicar en todo el curso. O sea, PHP lo vamos a usar luego para Laravel y para los dos juegos, en nativo y en framework, y luego para el API. No, todo esto que están aprendiendo es muchísimo más importante incluso que lo que viene después. Porque imagínense que no terminan de entender Laravel por alguna cuestión o tienen algún problema con la API. No importa, PHP es muchísimo más importante porque al fin y al cabo es el lenguaje en el que está desarrollado e implementado Laravel. Entonces, a veces hay un montón de cuestiones que van a tener que resolver a nivel API que van a tener que ver más con PHP en sí que con Laravel. Entonces, tener una buena base de PHP va a hacer que no tengan que buscar en Laravel cosas que pueden resolver con el lenguaje de forma nativa. Eso es importantísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.